¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy la doctora Iracema Puente y el día de hoy estoy muy contenta porque me encuentro con uno de mis colegas y gran amigo de forma personal, el doctor Irving Ortega, que va a estar con nosotros para hablarnos sobre un tema de suma importancia en relación a la salud pública. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, doctora Iracema. La verdad es que es un gusto estar siendo parte de estos temas que son, creo que, de relevancia para la población y estamos aquí a la orden. Gracias, doctor. Pues bueno, antes que nada, ¿qué es la salud pública? Bueno, la salud pública es muy extensivo hablar de ella, pero como definición vamos a decir que es, en un sentido un poquito romántico, sería un arte, una ciencia que estudia la salud de la población y a la enfermedad que también aqueja a esta población. Es decir, salvaguarda la salud de una población. En un sentido más amplio podríamos decir que es una rama de la medicina, es una ciencia como lo mencionamos, y esta se va a enfocar en tres aspectos que yo considero muy importantes. Primero, proteger la salud, promover acciones para que ésta se siga manteniendo y cuando ya se pierde, mejorar la salud de la población. En ese sentido, podríamos decir y podríamos definir a la salud pública. Gracias, doctor. Y bueno, pues ya que tenemos una definición, ¿cuáles son los objetivos de este arte que tú mencionas? Bueno, como decía, ¿no? En un sentido romántico, la medicina nos apasiona. Creo que cuando tenemos ya un objetivo claro como es el que la población tenga un acceso a servicios de salud y este acceso sea pertinente para ellos, que sea adecuado, que esté siendo amplio en el sentido de que tengamos todos un acceso universal. Ese es el objetivo de la salud pública. Pero antes de eso, pues también es que la población se involucre en estas actividades que son muy importantes. La salud viene desde casa, viene desde la educación en la escuela y ya después cuando la perdemos, pues bueno, también entramos nosotros como siendo parte como médicos, pero antes hay muchas cosas que hacer. Hay que prevenir, hay que promocionar y hay que atender estas situaciones que se vayan presentando. Y bueno, platicabas de las acciones que se realizan ya de una forma un poco más enfocada en la salud pública. ¿Nos puedes platicar algunas de estas acciones? Sí, realmente la salud pública primero tiene que medirse, tiene que verse un diagnóstico de cómo está la situación de salud en una población. Una vez entendiendo qué es lo que aqueja a esta población, vamos a poder hacer acciones. Para esto nos hacemos válido de la estadística, de la bioestadística, de todos los sistemas informáticos, de tecnologías actuales, para poder primero estadificar, ver los grupos de riesgo, porque nosotros no trabajamos sobre acciones individuales, sino por grupos, que entender qué es la problemática de ese grupo, también la situación demográfica que tiene ese grupo poblacional, porque ahí es donde vemos si tienen un problema específico, vamos a atender ya más dirigido y no nos vamos a ir a lo general para estar perdiendo, digamos, que ese tiempo que requiere la salud de atención rápida. Cada enfermedad requiere ciertas condiciones para que puedan progresar o de alguna manera enfermar a una población. Entonces ya una vez que tú tienes ese estudio o esa idea de qué enfermedades están aquejando a ese grupo en particular, ¿qué se hace después, doctor? Vamos a trabajar sobre acciones de promoción, prevención a la salud. Vamos a promover estilos de vida saludables. Si nosotros tenemos claro el objetivo, que es decirle a la población cómo se va a estar cuidando primero desde casa, sabemos que no podemos quitar todo este ambiente a veces tóxico, social, como se mencionó, climatológico, el entorno, el cual pues sabemos puede ser complicado y más hoy en día que nos aquejan muchas enfermedades virales, bacterianas, hongos, etcétera. Sabemos que si nosotros le damos la información exacta a la población desde el punto de vista de salud pública, le damos esa información, preveemos, promovemos que ellos se alimenten adecuadamente, que hagan ejercicio, que se tenga todo un entorno
psicológico adecuado, porque al final de cuentas es la definición de la salud, ¿no? Que tengamos un completo estado de bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entrando en ese concepto, vamos a entender que eso es lo que debemos de referirle a la población: cómo comer bien, cómo hacer un adecuado ejercicio, cuáles van a ser los beneficios, y finalmente pues también la salud mental, que es muy importante hoy en día. La parte de prevenir la enfermedad antes de que nos aqueje. A veces tenemos la cultura de acudir a valoraciones médicas ya cuando hay una enfermedad existente, claro, cuando en realidad debería de ser el cuidar la salud para evitar esa enfermedad. Entonces, la parte de la atención médica, qué importante que lo mencionas, doctor, es desde la parte preventiva. Sí, y ahí vamos a hacer uso de de la población, pero también desde una estructura comunitaria. México tiene un territorio enorme, ¿no? Tenemos población indígena, tenemos población de clase baja, media, alta. Cada lugar y cada clima, como se vaya presentando en ese territorio, va a hacer que nosotros pues dirijamos, como se mencionó, estas actividades. Si nosotros trabajamos con esa estructura, vamos a tener mejores resultados en salud pública. ¿A qué me refiero? Pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros ensuciamos en una comunidad pequeña, como podría ser una colonia, un espacio público, tiramos basura. Decimos, bueno, no vamos a levantar esa basura porque, pues bueno, yo no la tiré. ¿Sí? Lo vemos desde ese punto. Desde el punto de salud pública esa basura va a enfermar a aquella persona que la tiró, a la persona que ni siquiera estaba ahí cercana y nada más pasó por ahí, y a la persona que pasó por ahí y dijo, esto no me interesa, ¿no? Entonces aquí es muy importante referir que si tenemos ese entorno equilibrado y como complemento comunitario, si trabajamos como comunidad, vamos a tener una salud y un bienestar para todos. Claro. Va a ser algo que nos va a favorecer. Hace poco veía una frase, ¿no? De que un niño le decía, bueno, pues es que ahí viene el señor de la basura. No, no es el señor de la basura, nosotros somos los que hacemos la basura, él es el señor de la limpieza. Claro, ¿sí? Completamente de acuerdo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad de decir, bueno, no solamente es yo, mi familia, es el entorno en el que vivo y cómo yo también puedo contribuir para tener una mejor salud. El punto de vista comunitario. Otro punto interesante a considerar en esta parte de acciones es el tener atención médica de calidad y calidez. Sí, ya la estructura de salud en México, que hay muchos antecedentes desde que la época del porfiriato, que se empezó a ver más sobre la salud en México, que viene desde más antes de las revoluciones industriales en Europa. Llega a México, se empiezan a crear los primeros institutos de salud pública, los primeros institutos de salubridad. En ese entonces los hospitales que hoy conocemos en la Ciudad de México, bueno, estaban centralizados, pero ya esa expansión al día de hoy que tenemos ya en una comunidad rural, una clínica, un centro de salud. Esto es lo que ayuda mucho a que se atiendan más cuando ya tenemos el problema de la enfermedad. Decíamos, vamos a hacer acciones de prevención, promoción, también desde esos lugares, pero pues ya tenemos este rompimiento de esa línea, la cual nosotros conocemos como el horizonte, ¿no? Clínico, en el cual ya se rompió esa estabilidad, ese equilibrio de la salud, entramos a la enfermedad y pues ahí es donde también vamos a actuar. Si nosotros tenemos conocimiento de las enfermedades que ya vienen también desde hace mucho tiempo, cómo es la fisiología de una enfermedad, cómo evoluciona, y nosotros pues como médicos aprendimos conocimos la enfermedad, aprendemos a tratarla, y hasta especialidades donde ya sabemos que pues vamos a reducir la mortalidad, la morbilidad primero, claro, que se enferme, y luego la mortalidad. Hoy lo vemos con COVID-19, por ejemplo. Sí, definitivamente esta pandemia yo creo que nos ha abierto los ojos a muchas personas que desconocíamos este entorno de salud pública, de epidemiología, todo este tipo de conceptos que antes quizá no nos eran familiares. Ahora, bueno, son de conocimiento público. Y en esta instancia, bueno, justamente hablando de resultados, yo creo que sería interesante que nos pudieras mencionar
algunos resultados, yo creo que de los más, quizá más perceptibles para la población, para quedarnos con esa idea de ya una vez que conocemos la definición, ya una vez que vimos todas las acciones que el campo de la salud pública puede llegar a abarcar, ¿cuáles han sido esos resultados de importancia? Bien, parte de lo que se hace en salud pública es investigación. Esta investigación nos va a dar resultados favorables que en el siglo XX, el siglo pasado, pues fueron exponenciales. Crecimos como humanidad, crecimos como aparato estructural humanitario, como médicos, como estructura comunitaria, como población, en muchos aspectos. No los vemos porque somos ahorita parte de él, pero que uno de los más importantes y de los cuales yo resalto principalmente es la vacunación. Hoy en día, a pesar de que tenemos por ahí grupos antivacunas, a pesar de que han habido personas que todavía se resisten a esta información, pues hay más información que nos indica todo lo favorable que ha sido. Lo vimos, como mencionamos, con la pandemia, con COVID-19, en la cual ahorita estamos inmersos todavía, cómo pudimos salir rápidamente, primero con la investigación que se ha hecho por los médicos que se dedican a esto en laboratorios que estuvieron, que tienen un antecedente, ¿no? De cómo se conoce al virus y cómo se puede llevar a una vacuna extrayendo una proteína del mismo. Ya una vez que tenemos esta vacuna que nos va a inmunizar, nos va a proteger, decimos, bueno, pues reducen los niveles de personas que están en un hospital enfermas y otras muriendo, ¿no? Vimos cómo los números se fueron rápidamente para abajo vacunándonos, con una primera vacuna, una segunda vacuna, etc. Hoy en día en México tenemos el mejor sistema de vacunación, que yo creo que debemos estar orgullosos porque tenemos una cartilla de vacunación muy completa, y en esto, pues desde que nacemos, que nos empiezan a poner la primera vacunita, que es la BCG, y luego la hepatitis B, y así nos vamos con los rotavirus y toda la gama de virus, bacterias que se están presentando hoy en día, hasta este momento en el que estamos, en el cual conocemos una enfermedad llamada COVID-19 y un virus que es SARS-CoV-2, ¿no? Y estamos atendiendo estas patologías sin olvidar las que ya teníamos en esas temporadas, influenza, que son otras de la misma tuberculosis, etcétera, ¿no? Podemos ampliar, pero la vacunación es muy importante hoy en día y es uno de estos respuestas a lo que hemos hecho, creo, en salud pública, porque pues todos ponemos nuestro granito. Claro, y sin lugar a dudas, creo que bien lo mencionaste ahorita, doctor, México tiene uno de las mejores cartillas sin duda de vacunación en el mundo. Ha sido reconocido por su sistema de inmunizaciones hacia la población. Entonces, la verdad es que pudiera verse como algo rutinario o como algo normal, pero desde la parte médica ha sido un descubrimiento increíblemente importante y que nos ha apoyado a reducir complicaciones, incluso algunas enfermedades que ya no se han presentado o que no han tenido ya efectos lamentables en nuestro país, han sido gracias a la vacunación. Así es, y ahí entra el otro componente importante de estos logros, que es la prevención de enfermedades infecciosas, lo que hoy en día conocemos como epidemiología y el control de enfermedades infecciosas, que usted conoce muy bien, muchos años en ese tema, en ese rubro, y pues ahí también es un tema muy amplio, pero podemos definirlo como un logro, el hecho de que desde 1500, los años 1500, que ya se tenían en China el conocimiento de la viruela en ese momento, luego como fue avanzando en estos antecedentes históricos, cómo fuimos encontrando vacunas, cómo fuimos dándonos cuenta en una epidemiología primero observacional, no era aplicativa, ¿no? Todo era observacional y decíamos, ¿por qué pasa esto? Y ahí empezaron a crearse todos estos compendios, conocimientos, pasando por grandes personajes en la medicina como son Hipócrates, Galeno en Grecia, y ya de ahí pues viene todo el conocimiento que tenemos hoy en día, que ya es decir, podemos prevenir una enfermedad a partir de
una vacunación, pero no solamente eso, sino que ya sabemos que nos vamos un poquito atrás, los estilos de vida saludables, la actividad física, qué alimentos hoy en día ya son más correctos, que nos van a proporcionar en verdad proteínas o carbohidratos, grasas, es decir, los macronutrientes, pero cuando ya entramos en el tema de prevención de enfermedades infecciosas, ya tenemos también mucho conocimiento y eso es un tema muy, muy importante. Claro, pues, ¿qué le digo, doctor? Un tema que me apasiona ampliamente, yo creo que claro. Todos lo conocen, la parte de la epidemiología. Para mí es algo sumamente impresionante, todo desde la parte observacional que ya bien usted menciona, y esos logros tan importantes que a veces no se perciben, como el hecho de incluso lavarte las manos, genera un cambio impactante desde la parte de la reducción del contagio hasta la misma salud de la enfermedad. Lo veíamos ahora en COVID-19, el uso de un cubrebocas te puede llegar a reducir de forma impresionante la parte del contagio hacia otra población, y una acción tan pequeña y tan aparentemente insignificante puede hacer una diferencia enorme. Agradecerle, doctor, el estar acompañándonos en este espacio, el explicarnos de esta situación tan interesante, desconocida a veces para el público en general, pero bueno, pues agradecer la presencia, doctor. Muchas gracias, y la verdad es que aquí es que la población atienda lo que se le comunica en ese espacio, que creo que es muy valioso, y que se tengan más temas así, más espacios de este tipo. Nosotros tenemos la obligación como médicos, no solamente como médicos en el sentido general, sino como salubristas, porque estudiamos también esta área, esta maestría de la salud pública. Tenemos la obligación de llevar esta información y de hacerla extensiva en todos los espacios que tengamos, desde nuestro trabajo, nuestras áreas laborales, hasta pues en estos, hoy en día con redes sociales, creo que podemos llegar mucho más. Y pues muchas gracias por la invitación, y esperemos no sea la primera ni la última. No, claro que no, vamos a continuar con estos temas, y bueno, recordarles que se suscriban al canal para que pueda llegar esta información de forma rutinaria o habitual, y no se pierdan pues realizar sus comentarios también. Para nosotros es importante saber qué temas les gustaría conocer, si tienen alguna opinión con respecto a nuestros videos o algo que les gustaría platicar o externar, pues estamos a la orden. En la parte de la descripción vamos a dejar la información del doctor y de su servidora para que nos puedan contactar. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.